Es un regalo para todos mis compatriotas. Uno sueña, yo esto lo soñé hace años, yo quería ser el primer técnico que entregara un título internacional a mi país, y como los sueños con perseverancia y con trabajo se pueden hacer realidad. Cuando hablamos de gestas continentales, no es exactamente Perú el país que de primera se nos viene a la cabeza. Tan solo 2 de los 3 equipos más históricos del país han conseguido llegar apenas a las semifinales de Copa Libertadores o bien Copa Sudamericana. El fútbol es así y en ocasiones tiene reservada la gloria para efímeras sorpresas, que no por ser efímeras dejan de ser especiales y místicas para todo aquel que se precie de ser aficionado a este deporte. Hoy vamos a ver la historia de un equipo que vivió durante mucho tiempo a la sombra de los grandes equipos de su país y logró conquistar América en pocos años. Esta es la historia del Cienciano de Cusco. Bienvenidos. La historia de Cienciano comenzó en julio de 1901, cuando un grupo de estudiantes del Colegio Nacional de Ciencias y Artes, liderados por el profesor inglés William Newell, decidió formar un equipo de fútbol. El club nació con el nombre de San Bernardo Tecelino en honor al patrón del colegio. En sus primeros años de existencia y gran parte del siglo XX, el club compitió en torneos regionales, convirtiéndose en el claro hegemón del departamento del Cusco. 28 títulos regionales conseguidos entre su fundación en 1901 y 1973 lo convertirían en un punto de referencia al interior de un país extremadamente centralizado en su capital, Lima. Lo cierto es que en esos primeros 72 años del club se establecieron los elementos que caracterizarían al conjunto imperial. Desde el principio, la chompa roja y los ribetes blancos fueron su seña de identidad, y el estadio universitario primero y posteriormente el Garcilaso de la Vega fueron su fortín a más de 3.300 metros de altura. Jugadores históricos como los hermanos Castañeda Grau o el aviador cusqueño Alejandro Velasco Astete fueron fundamentales en la construcción de la identidad futbolística del equipo. Sería en 1938 cuando el publicista Santiago Guillén entregó a las directivas del Colegio Nacional de Ciencias y Artes de Cusco el escudo con la característica C, y que a partir de ese momento el equipo de fútbol todavía asociado al colegio adoptaría para sí mismo. Deambulando entonces todo el siglo XX en las ligas regionales, el profesionalismo llegaría hasta 1973 tras una buena campaña en la rarísima Copa Perú de ese mismo año. El subcampeonato conseguido le otorgó la oportunidad de enfrentar al centralismo limeño y dejar de estar en la periferia del protagonismo deportivo del país. Con la llegada del profesionalismo llegó también el último símbolo de identidad que nos faltaba para completar el rompecabezas. El Club San Bernardo Tecelino dejaría de existir para darle paso oficialmente al Club Cienciano. Tras unos primeros años complicados en el primer nivel y entre los que se cuenta un descenso, Cienciano finalmente consolidó su presencia en el fútbol peruano en los años 90. Los dirigentes entendieron que la clave estaba en aprovechar el factor local, nutrirse de talentos de la provincia y mantener la identidad cusqueña. Para finales de esa década, el club comenzaba a figurar con mayor consistencia en los torneos nacionales, preparando sin saberlo el terreno para un salto inesperado. El inicio del nuevo milenio trajo consigo un aire de renovación. A razón del centenario del equipo, las directivas hicieron un esfuerzo económico para tener plantillas algo más competitivas. En 2002, Cienciano disputó por primera vez un torneo internacional, Su Majestad la Copa Libertadores. Aunque logró buenos resultados en fase de grupos contra equipos como Gremio y Oriente Petrolero, cayó goleado por el América de México en octavos de final. A pesar de esto, el plantel imperial continuó acumulando experiencias valiosas a nivel internacional y dejó en claro que podía competir dignamente. Los cimientos estaban puestos, faltaba un líder capaz de encauzar esa energía y darle forma a la ilusión. Ese hombre pronto llegaría. El año 2002 marcó un punto de inflexión con la llegada de Freddy Ternero. Exfutbolista universitario de deportes y técnico con vocación pedagógica, Ternero entendió de inmediato la esencia de Cienciano. No buscaba replicar modelos extranjeros sino potenciar lo propio. Disciplina, confianza y un estilo de juego ordenado que combinara fortaleza defensiva con velocidad en ataque y por supuesto la altura de Cusco como baluarte fundamental. En verdad su liderazgo iba más allá de la pizarra.
Era un motivador nato, un hombre que hablaba de metas con convicción y lograba que sus jugadores creyeran en lo imposible. Ternero encontró en el plantel piezas claves para construir un equipo competitivo. Óscar Ibáñez, arquero argentino nacionalizado peruano, transmitía seguridad y experiencia. Carlos Lugo, defensa paraguayo, aportaba firmeza en la saga. Juan Carlos La Rosa y Juan Carlos Basalar ofrecían equilibrio en la mitad del campo, mientras Germán Carti se consolidaba como el goleador silencioso, siempre en el lugar indicado. A ellos se sumaba Julio García, un volante con una visión increíble y una que otra figura local que encarnaba el espíritu cusqueño. El 2002 fue un año de preparación. Cienciano alternó buenas actuaciones con momentos difíciles, pero Ternero insistía en la idea de grupo. La altura de Cusco se convertía en fortaleza, pero no era suficiente. Era necesario creer que también fuera de casa podían obtener los resultados. La directiva, consciente de las limitaciones económicas, apostó por un plantel austero pero disciplinado. No había lujos, pero sí compromiso. La clasificación a un nuevo torneo internacional, esta vez a la Copa Sudamericana del 2003, fue la recompensa a esa constancia. Aunque pocos fuera del Cusco prestaron atención, el equipo sabía que estaba ante una oportunidad histórica. En el horizonte, rivales de talla internacional esperaban. Todo estaba listo entonces para la epopeya del Cienciano. La aventura comenzó el 7 de agosto del 2003. Para la segunda edición de la otra mitad de la gloria se clasificaron 2 equipos peruanos que debían disputarse su continuidad en una primera fase nacional. Cienciano debutó enfrentando a Alianza Lima, uno de los equipos más grandes del país. El orden táctico y el espíritu aguerrido de los jugadores en la cancha fueron el factor decisivo para cometer el primer golpe sobre la mesa. El partido de ida se disputó en el Garcilaso de La Vega. Al minuto 9, Martín Raúl García logra cazar un centro desde la izquierda para poner el 1-0 con el que se irían a Lima a jugarse la vida. La vuelta en Matute no sería favorable para el equipo de la capital, que volvió a caer por la mínima diferencia. El marcador global de la serie fue 2-0 y dejó en claro desde el principio que el equipo cusqueño sería un hueso duro de roer. El rival en octavos de final saldría de la fase nacional chilena, que la disputaron Osorno y la Universidad Católica. Esta última apenas pudo vencer a su rival en los penaltis. La Universidad Católica era otro rival difícil e histórico que debía enfrentar el plantel imperial. Pero esto es fútbol y aunque las camisetas pesan, la cancha lo dirime todo. Aprovechando la altura de Cusco, Cienciano goleó 4-0 a la Universidad Católica en el partido de ida por octavos. Carti, Álvarez, Acaciete y Maldonado fueron los encargados de darle el triunfo a los peruanos. Un marcador abultado y sorpresivo al que la U no tuvo cómo hacerle frente en el estadio San Carlos de Apoquindo, dejando la serie global por 5-3 a favor del equipo peruano. En los cuartos de final le aguardaba nada más ni nada menos que Santos de Brasil, un equipo con historia y mística copera, heredero de la tradición de Pelé y que contaba en ese entonces con un joven Robinho en su segunda temporada como profesional. La diferencia de presupuestos y planteles era abismal. Sin embargo, en Cusco el partido de vuelta sería a otro precio luego de empatar 1-1 en el Urbano Caldeira. El Garcilaso se transformó en un hervidero. Con el aliento de su gente y un planteamiento inteligente, Cienciano venció y dio el golpe de autoridad. En 2 oportunidades, Carti llevó a su equipo a ponerse con ventaja en el marcador global. Pese a las dificultades y a la presión alta de Santos, el equipo cusqueño sostuvo la ventaja y consumó la sorpresa, 3-1 en el global. El continente empezaba a mirar con respeto. La semifinal trajo consigo a otro histórico del continente, Atlético Nacional de Medellín. Los colombianos llegaban con pergaminos de favoritos, pero nuevamente Cienciano mostró jerarquía. La solidez defensiva, la contundencia en momentos claves y la confianza para jugar de visitante marcaron la serie. El partido de ida se disputó en el Atanasio Girardot de Medellín. Como se fue haciendo cada vez más habitual, el Cienciano sacó un marcador favorable en condición de visita. Carti al 29 y Maldonado en el último suspiro del partido dieron la ventaja que se llevarían a Cusco. De nuevo, el Garcilaso de La Vega se vistió de fiesta para la vuelta y un solitario gol de Germán Carti empezando el partido definió las cosas en la semifinal. Las calles de Cusco estallaron de alegría, el equipo había logrado lo que hasta ese momento era un imposible. Estaban a 2 partidos de conseguir lo que ningún otro equipo peruano había logrado.
ser campeones del continente. En la otra semifinal, dos históricos, River Plate y São Paulo. Un final de infarto y una sufrida tanda de penales dejó a River Plate como vencedor. No hay que hacer mucha presentación con River Plate de Argentina. El peso de la camiseta millonaria impone respeto en el continente. Para aquellos tiempos, las antiguas finales de los torneos Conmebol tenían mística. Partidos de ida y vuelta donde la localía verdaderamente pesaba y la hinchada era uno más dentro del campo. El marco para el partido de ida fue simplemente impresionante. El Monumental de Núñez, como siempre, vestido de rojo y blanco y con los cánticos de los borrachos del tablón de fondo. Por su parte, y en una esquina del mismo, miles de hinchas visitantes acudieron a una cita histórica. Giuliano Portilla abriría el marcador para el visitante en el minuto 26 tras un rebote en el área chica. 2 minutos después, Maxi López empató el partido con una delicia de gol. La segunda mitad, un partido de locos. Golpes iban y venían. De nuevo Maxi López al 50 y la respuesta del Cienciano al 67 por medio de Carti. Portilla al 79 y el matador Salas al 85 terminarían la lluvia de goles para dejar el partido empatado a 3. Todo se definiría en Perú, pero no en Cusco. Lamentablemente, las reglas Conmebol impidieron que el Cienciano jugara en el estadio que durante más de 30 años había sido su casa. El motivo era simple. La capacidad del inmueble no alcanzaba para una final continental, además que para ese momento el estadio se encontraba en remodelaciones para la Copa América del 2004. Finalmente, el estadio designado para conseguir la gesta fue el Monumental de la UNSA en Arequipa, a 500 kilómetros de Cusco. Nada importaba, porque el 19 de diciembre del 2003 se escribiría con letras doradas el nombre de Perú en el continente. El partido fue realmente intenso, con River atacando una y otra vez a la par que el Cienciano resistiendo con temple a pesar de haber perdido por doble amarilla a La Rosa en el minuto 52. Definitivamente la figura del partido fue Óscar Ibáñez, quien sostuvo al equipo incaico con atajadas memorables. Pero todo cambiaría a los 78 minutos del partido. Una falta de frente al arco sembró la semilla. Carlos Lugo pidió el balón con la esperanza de no fallar en el intento. Un balón a media altura, la red que se hinchó y el estadio que estalló de alegría. Sin embargo, el nerviosismo aumentó con la segunda expulsión. Esta vez Julio García al minuto 86 se iba a los camerinos por doble amarilla. A pesar de ello, el 1-0 se mantuvo hasta el final. El tiempo se acabó y el silbato del árbitro consagró a Cienciano como campeón de la Copa Sudamericana. Lo habían logrado. Un club modesto había derrotado a un gigante continental. Cienciano había cambiado la historia para siempre. Por primera vez un equipo peruano alzaba un título internacional oficial. Tanto así que todavía hoy en día no hay ningún otro equipo que haya conseguido una gesta de tal magnitud. El legado de aquella gesta trascendió el fútbol. Freddy Ternero quedó inmortalizado como el técnico que hizo creer a los peruanos en la grandeza posible. Sus jugadores, muchos de ellos anónimos antes del torneo, se convirtieron en héroes populares nacionales. Aunque hoy en día el club no ha vuelto a tener grandes actuaciones más allá de esporádicas buenas campañas en la liga local, lo cierto es que el rojo encontró en este título un lugar eterno en la memoria continental. Puso al Cienciano y a Cusco en el mapa del fútbol sudamericano. En Perú dejó de estar a la sombra de los grandes y comenzó a mirarlos de tú a tú, sin aplacarse ante ninguno de ellos. Si te gustó este episodio de Grandes Hazañas, déjame saberlo en los comentarios y comenta todo lo que quieras. Esto es Fudea y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.